Qué privilegio es que podamos estar casi finalizando la semana, poder estar en este lugar, apartar un tiempo para encontrarnos y compartir quizás la parte más especial, más fundamental, más enriquecedora de la vida del cristiano, que tiene que ver con el tiempo de unirnos en oración con un mismo propósito y dirigiéndonos a aquel que realmente el Señor nos puede guiar, bendecir en una tarde como esta. Así que es un privilegio que podamos estar en su casa y que podamos compartir este tiempo. Bueno, estamos comenzando un nuevo mes, justamente hoy es el primer día del mes de octubre. Nuestra iglesia viene desarrollando un calendario normalmente mensual con énfasis especiales. Acabamos de terminar el mes donde el énfasis fue la difusión de la Biblia, el mes de la Biblia, ¿no? Y terminamos justamente con esa serie donde vimos diferentes mensajes que tenían que ver con la palabra de Dios en especial. No es que al comenzar hoy nos vamos a desligar de la palabra, para nada, sino que estamos comenzando un nuevo mes con un nuevo énfasis, y el énfasis de este mes tiene que ver con la iglesia y su responsabilidad con las misiones, con la extensión del reino, con aquello que el Señor Jesucristo nos dejara sobre el final del ministerio, encomendándonos la gran comisión, o sea, la extensión del reino a través de la tarea misionera. Y en este mes vamos a dedicarle todo ese tiempo. De hecho, vamos a tener nuestra primera conferencia misionera en este año. Será sábado 23, domingo 24. Tendremos un orador especial invitado, el pastor Eric Bertuzzi, alguien que desde la cuna ha tenido que ver con las misiones. Sus padres han sido misioneros toda la vida y él nació en cuna misionera. Así que será un privilegio tenerle durante esos días. Tendremos también una familia que es misionera fuera de nuestro país, en un país difícil de trabajar, así que también lo tendremos para compartir su testimonio. Así que quiero comenzar la serie de este mes con lo que estamos haciendo en esta tarde, para lo que nos hemos convocado. El título de la reflexión de esta tarde es La oración, una puerta para la misión. O sea, aquello a lo cual el Señor también nos llama, además de disfrutar y de vivir nuestra vida como cristianos, también ese compromiso que debemos tener como iglesia de extender el reino. Quiero invitarle a que abra conmigo Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4, nada más, bien corto el pasaje para esta tarde. Es escritura del apóstol Pablo en un momento muy particular. El apóstol Pablo está preso, está encadenado por predicar el evangelio y hace esta presentación, este desafío a la iglesia de su tiempo que se extiende y permanece para nosotros en este tiempo. Así que vamos a Colosenses capítulo 4, versículos 2 al 4. Voy a leer de dos versiones para que le ayude en la claridad del entendimiento de la palabra. Dice, comenzando allí el versículo 2, perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracia. Oren al mismo tiempo por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado, para manifestarlo como deba hacerlo. Esa es la versión más tradicional que casi todos leemos y estamos acostumbrados a escuchar el texto de esa manera, pero escuche lo que dice una versión muy moderna que se llama Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera el mismo pasaje. Sígalo ahí con la vista, pero escuche la lectura. Dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Oren también por nosotros para que Dios nos dé oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. Por eso estoy aquí en cadenas, dice Pablo. Oren para que pueda proclamar ese mensaje con la claridad que debo hacerlo. Una lectura mucho más clara, ¿no? Aunque está diciendo exactamente lo mismo. Como les decía, estamos comenzando esta serie y yo quise comenzar con la oración
porque la oración es verdaderamente, como dice el título que le he puesto, es la que abre la puerta para esa misión que tenemos que desarrollar. O sea, aquí en este pasaje que hemos abierto se conjugan dos temas armónicamente. Por un lado, la vida secreta de oración, o sea, el hecho de que estemos orando justamente en este tiempo de esa manera. Y por el otro lado, lo que sería la vida externa de dar testimonio de la palabra de salvación que el apóstol Pablo dice acá que debiéramos desarrollar, ¿no? Hay algo, por supuesto, muy claro en este pasaje y que es la base fundamental y es por la cual nosotros en esta tarde nos hemos juntado, que la voluntad de Dios es que oremos. O sea, ese es el eje central de lo cual Dios quiere. A veces nos esforzamos nosotros por conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, y es bueno que nos esforcemos, que la busquemos en oración, pero hay otras cosas que no tenemos que esforzarnos por saber, preocuparnos por conocer, porque está como mandato implícito en la Escritura, ¿no? Y la voluntad del Señor, por supuesto, es que oremos en todo tiempo y en todo momento. Ahora, el texto comienza diciendo: perseveren en la oración, ¿no? La versión más moderna decía: dedíquense a la oración con una mente clara y un corazón también agradecido, ¿no? Ahora, antes de que avancemos un poco más con el tema, veamos el significado original de la palabra perseverar, ¿no? La antigua palabra griega traducida por perseverar es construir sobre el cimiento. O sea, lo que significa aquí es mantenernos firme sobre la base que es nada más y nada menos que el sustento que es la palabra de Dios y Dios mismo para nosotros. O sea, esto tiene una connotación profunda, es que esto está adherido directamente a Dios mismo. Y por eso es que allí buscamos la centralidad y el conocimiento de su voluntad. O sea, este pasaje nos lleva a que debemos ser perseverantes, que es la necesidad que deberíamos tener todos en todo momento, ya sean circunstancias personales, pero en este caso el desafío tiene que ver con la extensión del reino, con la misión en sí mismo. O sea, este pasaje implica que debemos ser persistentes y fervorosos, pero por el otro lado le agrega una palabra más que dice la necesidad de velar, velando en oración con acción de gracia. O sea, no solo debemos mantenernos perseverantes, o sea, constantes, firmes en la tarea, sino que también debemos reimpulsar eso, dice, con acciones de gracia, o sea, con el reconocimiento a que Dios tiene ese control en el cual nosotros estamos involucrados. Otra vez siempre me gusta ver qué es el origen de la palabra. Y acá la palabra velar, o sea, en el original, es estar alerta, es estar vigilante, es estar con todos los sentidos puestos en lo que el Señor está proponiendo que debemos hacer. O sea, en alguna manera la frase aquí es que Pablo dice, bueno, miren, no se vayan a dormir cuando estén orando. Sería, si podríamos hacer una traducción así muy sui generis para esta tarde. O sea, algunas veces, debido al fragor de nuestro día, por ejemplo, estamos terminando la semana, hoy es viernes, todos estamos cansados, ¿no? Y si tuviéramos que orar hasta altas horas de la madrugada o de la noche, el cansancio seguramente llegaría. Después, sobre el final, le voy a contar una anécdota, una historia de alguien muy especial que tenía esa característica de mantenerse atento, vigilante en la oración. O sea, nuestro cuerpo se cansa, nuestra mente también, y luchamos, y en alguna manera eso es lo que dice Pablo, con perseverar, con persistir, con estar alerta en el tiempo de la oración. Dicho esto, quiero tres cosas, en alguna manera lo propuse como deseos de parte de Dios. O sea, tres deseos que Dios tendría para nosotros, para que nosotros cumpliéramos este plan de perseverar, de estar alerta y de impulsar la palabra de Dios.
La primera es el deseo que Dios tiene para nosotros, es que le pidamos. O sea, si la voluntad ya no necesita ser investigada en este sentido acerca de que tenemos que orar, de que tenemos que mantenernos atentos, bueno, la primera cosa sería el deseo de Dios es que le pidamos. La voluntad de Dios es que nosotros, sus hijos, le pidamos todo aquello que necesitamos. El Señor Jesús dice, pidan y se les dará. O sea, así de sencillo. O sea, refleja el amor del Padre Dios respecto a que si pedimos conforme a su voluntad, Él va a proveernos esas necesidades. Siempre tenemos que anteponer la palabra voluntad. O sea, a veces hay deseos de nuestro corazón que no están alineados con los deseos de Dios, no porque Dios sea caprichoso o no quiera otorgar, sino simplemente porque no es algo que nos conviene o que esté de acuerdo con el plan perfecto que Dios tiene para nosotros en nuestra vida. Y a veces nosotros torcemos esos planes, esa voluntad, se va para un lado o para el otro, olvidamos de ser perseverante en la búsqueda de esa voluntad a través de la oración. Cuando Pablo dice perseveren, o sea, manténganse firmes, dice, estén atentos, velen, dice, lo que está diciendo, bueno, si no tenemos en claro lo que Dios quiere, sigamos perseverando y buscando eso. O sea, la voluntad de Dios también, el hecho de que le pidamos, a Dios le produce placer. Es más, la Escritura usa la palabra deleite, que Dios se deleita, Dios se complace, dice, en que le pidamos. Fíjese lo que dice el Proverbios capítulo 15, versículo 8. Otra vez voy a usar dos versiones para ayudarle en la claridad. La versión más antigua, la 60, la que leemos todo, dice, el sacrificio de los impíos es abominación al Señor, pero escuche, mas la oración de los rectos es su deleite. Fíjese la NBI, la Nueva Versión Internacional, dice, el Señor aborrece las ofrendas de los malvados, pero se complace en la oración de los justos. Dios se deleita, Dios se complace en que nosotros oremos. O sea, Dios no se complace en que no busquemos su voluntad y que no hagamos las cosas como Él espera que las hagamos, sino como a nosotros nos conviene, nos gusta o aún quisiéramos romper esa voluntad. Sin embargo, dice, Dios espera con todo placer, con todo deleite, que vayamos a Él, que perseveremos hasta el momento en que Dios decida, bueno, este es el camino que tienes que tomar. Así que sobre eso está desarrollado eso. O sea, Dios está atento a esas oraciones, ese deleite de escucharnos, ese placer de escucharnos, es que Dios está atento. O sea, si alguien, usted ha ido alguna vez a un concierto, si es que le gustan los conciertos o el teatro o algo, ¿no? Y usted se sienta y se deleita con eso. Bueno, esa es la imagen. Creo que no alcanza a comparar todo lo que realmente nosotros representamos para Dios, pero dice, Dios se complace, Dios se deleita, al punto tal de que antes de que nosotros estemos esperando respuesta, Dios ya las tiene. Así dice Isaías 65, 24, y sucederá que antes que ellos clamen, dice, yo responderé, aún estarán hablando, y yo ya habré oído. Ese es Dios. Ese es nuestro Dios. Es aquel que se complace, es aquel que se deleita, es aquel que está esperando que nosotros seamos perseverantes en esas oraciones. Realmente es alentador para nuestra fe, para seguir creciendo, sabiendo de que tenemos un Dios realmente amoroso que nos escucha, que espera, que se deleita, porque realmente Él es el que tiene el control, el poder y la voluntad para que las cosas sucedan tal cual como Él así lo quiere. Por lo tanto, esa necesidad debe ser siempre canalizada a través del Señor. El Salmo 50:15 nos ayuda de esta manera, dice, invoca mi nombre en el día de la angustia. O sea, si estás necesitado, dice, invócame. O sea, llámame, háblame. Porque yo estoy esperando eso. ¿Y qué dice? Yo te libraré y tú me honrarás.
O sea, fíjense los propósitos. ¿Estás necesitado? Pídeme. Yo voy a escucharte, dice Dios. Pero además, cuando esa voluntad se cumpla, cuando eso que yo te doy, dice Dios, tú me honrarás. Dice, luego la NTV dice, luego llámame cuando tengas problema. Invoca mi nombre en el día de la angustia. La NTV dice, llámame cuando tengas problema, dice Dios, y yo te rescataré y tú me darás la gloria. O sea, cuando terminamos ese proceso y cuando alcanzamos la victoria, dice, le daremos la gloria a Dios. Dios responde nuestras llamadas de ayuda para que nosotros seamos rescatados de nuestros problemas, de nuestras necesidades y le honremos a Él. Yo te libraré y tú me honrarás, ¿no? Y Jesús dice que todo aquello, allí en Juan 14:13, que todo aquello que pedimos en su nombre, dice, Él lo hará para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El propósito de este pedido es para que el Padre finalmente sea glorificado. Una vez que veamos esa victoria, ese triunfo que Dios permite conforme a su soberana voluntad, dice, entonces nosotros reconoceremos eso. Él creó este precioso universo en el cual nosotros vivimos. Pero una cosa muy interesante es que para Dios realmente somos esa joya preciosa, esa creación magna que Él hizo realmente para que nosotros podamos vivir en esa plenitud. Yo creo que lo que a veces nos ocurre en el transitar de la vida es que nos desviamos de esos caminos, de esos planes, de esos propósitos que Dios tiene. Dejamos de perseverar, dejamos de estar atentos, ¿no? Y eso hace que nos vayamos por los costados y perdamos muchas veces el significado y el plan de Dios. La oración es el corazón por el cual Dios realmente creó este universo y responde a las necesidades de aquel que ha sido creado conforme a su imagen. Y eso somos nosotros. El Génesis dice que hemos sido creados a imagen y semejanza de Él. O sea, acabamos de, como les decía en el comienzo, de terminar el desafío del mes de la Biblia, ¿no? Y en alguna manera nosotros podríamos concluir este primer punto diciendo de la siguiente manera, que la Biblia es como inhalar la palabra, o sea, como tomar la palabra. Jeremías decía el viernes pasado, comer la palabra y que sea un deleite. Y la oración sería como exhalar, ¿no? Así atrás tengo un médico y tengo que cuidarme a veces de lo que digo, porque es muy interesante esto de cómo vivimos físicamente, ¿no? Inhalamos y exhalamos y ese proceso tan particular y tan especial por creación de Dios da la vida física. Y usted dirá, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la palabra y la oración? Es exactamente igual. O sea, consumimos la palabra de Dios, ¿no? Inhalamos la palabra de Dios y exhalamos la petición en oración a Dios. ¿Y eso qué es? Nada más y nada menos que la vida espiritual. O sea, tenemos vida espiritual. Así como respiramos y vivimos físicamente, así también la palabra y la oración nos dan vida plena espiritual. La segunda cosa, el segundo deseo que Dios tiene para nosotros en esta tarde con respecto a que la oración es la puerta para la misión, es el deseo de Dios es que seamos perseverantes. Voy a insistir con esto porque Pablo insiste con esto en el pasaje. Dice, allí en 4:2 otra vez dice, perseveren en la oración. Esto no debiera tornarnos a nosotros, no debiera tomarnos a nosotros como una sorpresa, sino es realmente el propósito central de Dios, lo que Él espera, lo que Él quiere. O sea, Él quiere que realmente perseveremos en esa oración. Ahora, no debe sorprendernos que esta palabra perseverar o esta palabra dedicado o esta palabra continúen aparezca 6 veces en el Nuevo Testamento relacionados con la oración. Nuestro tema central en esta noche es la oración, puerta para la misión. Ahora, fíjese
6 pasajes en cuales en el Nuevo Testamento la iglesia estaba involucrada en estos pensamientos. Hechos 1:14 dice: todos estaban unánimes, entregados de continuo, primera palabra, a la oración. Hechos 2:42, aquí tenemos la naciente iglesia. Está naciendo la iglesia primitiva. Y dice el versículo 42, se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Vuelve otra vez a poner como eje central la oración, como la respiración espiritual de la iglesia y de los cristianos. Hechos 6:4, los apóstoles decían que se entregarían a la oración y al ministerio de la palabra. Romanos 12:12, gozosos en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. Y el último pasaje, Efesios 6:18, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo en el Espíritu, con toda perseverancia. O sea, si hay tanta insistencia por parte de los apóstoles a lo largo de la Escritura del Nuevo Testamento respecto a la centralidad, la importancia de la oración, es por eso que digo que si vamos a comenzar un ministerio que tiene que ver con la expansión del reino a través de las misiones, este es el punto de partida. Esta es la puerta. Por aquí debemos comenzar. Iremos en unos momentos a algunos aspectos prácticos. Ahora, la pregunta es, ¿qué significa esto? ¿No? Que oremos siempre y de manera constante. Pablo le dice a los tesalonicenses en 5:15 una frase muy cortita: oren sin cesar. La nueva Biblia Vida dice, oren en todo momento. La Nueva Traducción Viviente dice, nunca dejen de orar. O sea, no importa a cuál versión moderna vayamos, la insistencia es la misma y el recordatorio es el mismo. La oración no debe ser algo infrecuente, o sea, algo que no practiquemos de manera cotidiana. No se trata de un ensayo de prueba y error. Bueno, voy a orar para ver si en una de esas al Señor se le ocurre y quiere ir por acá. No es así. O sea, no estamos haciendo un juego de intercambios con Él, sino estamos perseverando, seguros de que realmente Él va a obrar conforme a eso. O sea, ser dedicado a la oración significa que no es casual ni es olvidadizo. Es algo que debemos permanecer. Significa que debemos tomar medidas en nuestra propia vida para ser personas perseverantes. O sea, ¿qué significa esto de tomar medida? Creo que implica lo que Pablo está insistiendo: perseveren en la oración, velando con ellas, con acciones de gracia. Velar significa trabajar en contra de las distracciones y de los obstáculos que se presentan. ¿Cuántos quizás tuvieron la buena y la sana intención en este día de llegar hasta este lugar para estar en conjunto con nosotros para orar? No digo que no puedan orar en su casa, no digo que no puedan orar en otro lado, en la plaza, en el trabajo, donde fuera. Digo, pero ¿cuántas veces hay obstáculos que se presentan que impiden que ese momento llegue? Yo quise ir a la reunión de oración, pero se me presentó esto y no pude, ¿no? Y ese es un trabajo que conocemos perfectamente bien aquellos cristianos que buscamos ser perseverantes todos los días en nuestra relación con el Señor. Sabemos que siempre hay alguien, y ese alguien tiene un nombre claro. Satanás, dice la Escritura, está siempre atento, buscando la oportunidad para desestabilizarnos, para obstaculizarnos, para impedir que de alguna manera nos encontremos con Dios y tengamos ese tiempo. Hacer lo que tengamos que hacer para mantenernos atentos, vigilantes, despiertos, eso es la tarea de perseverar en la oración.
Les decía que le iba a contar algo interesante con el tema de no quedarnos dormidos. Se cuenta acerca de un extraordinario y famoso pastor del siglo pasado que realmente ha dejado huellas en cuanto a la evangelización, pero especialmente por ser un hombre de oración. Él se llamaba Oswald Smith. Era de la Iglesia de los Pueblos de Toronto, allí en Canadá, y dice que, escuche lo que cuenta la historia, dice, solía levantarse de su rodilla cuando le entraba el sueño, y entonces lo que hacía, dice, caminaba por su habitación para mantenerse despiertos para la oración. En la habitación de al lado, dice, ¿qué pasó? Algo se disparó, está demasiado fuerte, muy bien. En la habitación de al lado, dice, estaba alguien que lo acompañaba, Gordon Hamilton, que era el músico que lo acompañaba en los viajes evangelísticos. Y decía él, lo escuchaba caminar de un lado a otro en oración. Yo calculo que debe haber caminado varios kilómetros, dice, mientras perseveraba en la oración. O sea, si quieres mantenerte despierto, y acá más que despierto del sueño físico, es despierto en cuanto a estar atento espiritualmente, ¿no? ¿Cuántas veces no entra ese desgano? Quisiera, pero no. Bueno, eso es lo que tenemos que, esa es la barrera que hay que romper. Esa es la barrera que Pablo insiste con el perseverar. O sea, ser insistente. Y no tengo ganas, pero voy a ir igual, porque estoy seguro de que Dios tiene un plato favorito para mí en ese lugar. O sea, implica que debemos hacer lo que tengamos que hacer para asegurarnos de que realmente vamos a dedicar ese tiempo para la oración. Así que hagámoslo con perseverancia, con insistencia, ¿no? Sabiendo que del otro lado hay alguien tan especial como nuestro Dios, que dice que se deleita, que se goza, que se alegra por escucharnos orar. La tercera cosa que quiero compartir con ustedes en esta tarde, el tercer deseo, es el deseo de Dios de abrir puertas. O sea, estamos hablando en esta tarde, en esta noche, de la oración que abre puertas para la misión. Y ya en el versículo 3, Pablo dice lo siguiente: oren también por nosotros para que Dios nos dé muchas oportunidades para hablar de su misterioso plan acerca de Cristo. O sea, y tal vez aquí la pregunta surge ya yendo a la parte más práctica, es ¿cómo y cuánto debo orar para que esas oportunidades de puertas abiertas se den? O sea, si el desafío que vamos a tener durante todo este mes, que nos va a impulsar y motivar para pensar en las misiones locales, nacionales y aún internacionales, porque Hechos 1:8 dice eso, ¿no? Comenzando por nuestra Jerusalén, nuestra Rosario, dice, y yendo hacia los pueblos vecinos hasta lo último de la tierra. Ese es el sueño de Dios para nosotros como iglesia. Ahora, ¿cómo ya hemos respondido esto ampliamente acerca de la primera parte, que es fundamental, de la cual ya no necesitamos seguir porque ya lo hemos hecho mucho, perseverar y velar. Ahora, Pablo nunca escribía una carta a las iglesias sin recordarle a los lectores de esas iglesias que él tenía un gran privilegio, que era orar por esas iglesias para que realmente el Señor abriera puerta. Ahora, en esta perseverante oración, todos los creyentes pasamos por épocas de decaimiento, de depresión, de orar y como decir, bueno, no veo ningún resultado, ¿no? Como que no está pasando nada, como que la oración no está pasando ni de estas paredes ni de este techo y aquí nomás está, pero yo no estoy viendo nada. Cuando ese momento llegue, cuando ese tiempo llegue, es el tiempo de perseverar. Cuando más difícil sea la situación, es cuando más debemos mantenernos firmes. O sea, el remedio para eso es, por supuesto, como Pablo ya nos aconsejó, la sequía espiritual
de un fiel cristiano no puede prolongarse ni se va a prolongar todo el resto de la vida. Llega un momento en que Dios comienza a responder esa fidelidad, esa perseverancia, ese Dios que se deleita en escucharnos, llega el momento en que comienza a responder conforme a su voluntad. O sea, ahora, si usted mira el pasaje y comprende el contexto de lo que está sucediendo, les dije en el comienzo que Pablo está preso. Pablo dice, una de las versiones dice, yo estoy en cadenas, dice Pablo. No solo que estaba metido en una cárcel, sino que además estaba encadenado. Ahora, lo interesante es que Pablo pide que oren por él, pero fíjese que no pide que oren por su situación, sino piden que oren por él para que puertas sean abiertas para predicar. O sea, no estaba preocupado por su situación de estar encarcelado, ni tal vez estaba preocupado porque quienes lo iban a juzgar fueran justos en el juicio y finalmente él quedara libre. O sea, no estaba con las expectativas primarias de él, sino yo tengo una misión que cumplir, una función que cumplir. Y a veces cuando descentralizamos nuestra problemática para mirar el resto de lo que Dios nos propone, a veces los resultados están claros y las cosas se vuelven más reales para nosotros como cristianos. O sea, había muchas cosas que Pablo seguramente tenía como necesidad, no solo salir de la cárcel, posiblemente tenía muchas limitaciones económicas porque no tenía manera de generar recursos. Sin embargo, estaba pensando en los demás. Les pide que oren para que les dé fuerza y oportunidades para hacer el trabajo que Dios le había confiado. En el lugar donde le pusiera, Pablo le dice, yo quiero cumplir con esa voluntad. Piense que en estos tiempos, les decía el domingo en el mensaje que hay más de 50 países donde la Biblia está prohibida, por lo tanto está prohibido predicar el Evangelio, por lo tanto está prohibido que lleguen misioneros. Entonces, esos son los lugares donde a veces hay mayor impulso por parte de los pocos o de los muchos cristianos que estén tratando realmente de cumplir con la extensión del reino, con predicar la palabra, con las puertas abiertas como Pablo propone. Y a veces los que vivimos en países donde la comodidad, yo le diría en el plano espiritual, evidentemente nosotros tenemos muchos problemas de distinta naturaleza como país, pero no tenemos impedimento. O sea, nosotros estamos aquí con toda libertad, nadie nos dice nada, ni nadie nos impide, podríamos tener todas las puertas abiertas como lo tenemos los domingos y no pasaría absolutamente nada. Ahora, hay países donde eso no está posibilitado. Y sin embargo, allí hay perseverancia. O sea, finalmente nuestra oración, de acuerdo al propósito de lo que Pablo propone, dice, orando también al mismo tiempo por nosotros, dice. O sea, la frecuencia con la cual debiéramos orar debería ser realmente perseverante en cuanto a cuál es el propósito de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere para nosotros como cristianos, para nosotros como primera iglesia aquí? O sea, nuestras oraciones no debieran ser así muy generales, sino puntuales, concentradas, ¿no? A veces oramos pensando que estamos hablando de las misiones y de los misioneros. A veces oramos de manera genérica, Señor, bendice a todos los misioneros de todo el mundo. Y a veces es necesario ser concretos, puntuales en lo que realmente le queremos pedir al Señor. Sería bueno ser específico. Quiero proponerles algunas cosas prácticas, ya finalizando esta reflexión de esta tarde. Algo práctico, algunos temas por los cuales orar en el transcurso de esta noche y en el transcurso de este mes. Oremos, por ejemplo, por la conferencia misionera primera que vamos a tener, días 23 y 24 de este mes, por el pastor Bertuzzi, el cual tendremos como predicador, por la futura escuela de misiones. Estamos trabajando bastante avanzado con comenzar el próximo año una escuela de misiones. O sea, para suplantar en alguna manera lo que teníamos como escuela teológica, ahora quisiéramos ver una visión diferente. Por los misioneros actuales que tenemos y por los futuros que Dios nos pueda conceder, para que Dios levante nuevos obreros de esta misma iglesia,
para que las obras misioneras, tenemos una obra misionera que acabamos de reactivar, Valle de Bendición, pero también podríamos orar por la propiedad de Saladillo que está usurpada y que el propósito era una obra misionera. Allí por muchos años se trabajó. Entonces, ¿por qué no interceder, pedir, orar, clamar para que Dios obre directamente y esa propiedad sea liberada y cumpla el propósito para lo cual fue adquirida? Cosas puntuales, o sea, cosas concretas, ¿no? O sea, retomar esa tarea de ser perseverante, persistente, hasta que Dios diga, bueno, esto es el camino, esto es lo que quiero para ustedes. Se ha dicho correctamente que el propósito de la oración no es que la voluntad del hombre se haga en el cielo, sino que la voluntad de Dios se haga en la tierra, ¿no? La oración no consiste en decirle a Dios lo que debe hacer o lo que nos debe dar. La oración consiste en pedirle a Dios eso que Él quiere dar y eso que Él quiere hacer según su voluntad. Allí en 1 Juan 5, 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, subraye esa palabra, dice, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. O sea, más claro, imposible. Tenemos esa libertad de ir y pedir. Subraye la palabra voluntad, dice, y si está conforme a eso, dice, Dios no solo que oye, sino que responde también. Al leer la Biblia y tener comunión con nuestro Padre, descubrimos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas y también para el plan y el propósito de Dios para esta iglesia. Alguien dijo correctamente, la oración no consiste en convencer a Dios de darnos lo que no quiere darnos, sino en apropiarnos aquello que sí nos quiere dar. O sea, aquí es claro la cuestión. No es una cuestión de intentar manipular la voluntad de Dios. Dios no es manipulable. Dios sabe concretamente lo que quiere dar, cuál es su plan, y dice, nosotros debíamos concentrarnos en esperar qué es lo que Dios nos quiere dar. Estamos retomando el mes de las misiones y el desafío misionero. ¿Qué es lo que Dios nos quiere dar? ¿Qué nos dará en este mes y qué nos propondrá hacia el largo plazo? Permítame terminar en esta noche. Dice, Pablo no oraba para que las puertas de la prisión se abrieran, sino que abriera las puertas del ministerio que Dios le había encomendado para hacer. Y allí lo reafirma en 1 Corintios 16, 8 y 9, dice, pero me quedaré en Éfeso, dice, hasta Pentecostés, y escuche esto, porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz, aunque también hay muchos adversarios. Proponernos perseverar en la oración y proponernos hacer la extensión del reino a través de las misiones traerá dificultades. O sea, habrá, como dice Pablo, muchos adversarios. Habrá gente a la cual no le va a gustar, ¿no? Esa gente está influenciada y ya sabemos por quién, ¿no? Satanás no quiere que esas cosas sucedan, o sea, y por esa razón hay impedimentos. Para Pablo era importante ser un predicador fiel, más que un hombre libre. Estoy acá en cadena, dice Pablo, estoy aquí preso, pero no quiero que oren por mi libertad, quiero que oren para que haya oportunidad para poder predicar la palabra. Vale la pena notar que todas las oraciones de Pablo en la prisión, su preocupación no era por su seguridad personal, ni por ayuda material, sino por un carácter y una bendición espiritual para poder hacer la tarea que se le había encomendado. Tenemos desafío, iglesia, en este tiempo, y el desafío es ser perseverante y constante. Y aunque no veamos resultados inmediatos, a veces esa es la gran desesperación, pero estamos haciendo, estamos invirtiendo, pero no pasa nada. Persevere. El desafío de Jesús es este, y con esto concluyo, es que busquemos primeramente su reino y todas las demás cosas serán añadidas.
Hago énfasis en la palabra todas. Eso significa todo, no algunas cosas, todo. Dios es así de fiel con nosotros. La pregunta antes de orar es: ¿cómo responderemos a este llamado? El Señor nos está llamando a orar para que puertas de la misión sean abiertas. ¿Cómo responderemos? ¿Cómo lo haremos? Padre Celestial, te doy infinitas gracias por esta tarde. Gracias por el privilegio, Señor, que tenemos en esta hora de poder compartir este tiempo de oración. Gracias, Señor, por estos hermanos fieles y perseverantes que cada viernes están aquí, Señor, para acompañar este tiempo. Y no solo para poder cantar, no solo para poder ofrendar, no solo para escuchar el mensaje de la palabra que tú tienes para nosotros, sino para perseverar en la oración. ¿Qué es lo que haremos ahora a continuación? Interceder, Señor, por estas puertas que estamos rogando que se abran para la misión. Señor, queremos cumplir con tu palabra y con tu mandato. Así que danos esa visión y danos esa perseverancia. Señor, que el sueño espiritual no nos caiga para que nos durmamos y abandonemos la oración, sino que nos mantengamos firmes, sabiendo, Señor, de que tú escuchas nuestras oraciones. Padre, te damos gracias por esta hora. Bendecimos tu nombre y nos ponemos, Señor, a cuenta contigo, a orar ahora por las necesidades y también por puertas abiertas para la misión. Te lo pedimos a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.